Mirá que el fútbol argentino tiene un formato que da chances a todos para clasificar, inclusive a los equipos que arrancan mal, o inclusive a los que arrancan bien y después pueden tener todo el mal resultado que quieran. Y justamente en esta fecha nos encontramos con el clásico fenómeno que no siempre podemos ver en una competencia donde todos quieren ganar. Y es el hecho de que parece que nadie quiere clasificar. Todos tienen posibilidades, todos la pierden y todos quedan en la situación de inicio. Todos empatados en puntos, todos cerquita de ese logro, pero al mismo tiempo alejándose cada vez más, perdiendo oportunidades. Esta es la segunda edición de nuestro análisis del día, que vamos a acumular el día sábado y el día domingo de la fecha 14 del fútbol argentino. ¿Por qué no hice separado? Porque ayer no pude hacerlo, así que vamos a hacerlo todo comprimido, tratando de tardar de todas formas lo menos posible. Repasaremos las tablas de posiciones, viendo cómo está todo, además de todos los partidos que pudieron ver en la portada, repasarlos brevemente en lo futbolístico, más allá de que no vi todos. Aparte, y esto es algo que tendría que haber hecho la vez pasada en un principio, ¿qué partidos vi? Importante, ¿no? Estamos hablando de 7 partidos. 3 del día sábado, 4 del día domingo. El día sábado vi 2. El Clásico del Sur entre Lanús y Banfield, que empataron 1-1, y a mi equipo, Boca Juniors, ganarle 2-0 a Estudiantes de La Plata. Contento por el resultado. Y después, el día domingo, también, el día de hoy sería, vi 2 partidos. El de Riestra contra San Lorenzo y después también vi el de Rosario Central contra Instituto. No eran los que quería ver, pero bueno, por un tema horario son los que pude ver. Me hubiese gustado ver los partidos que están entre medio, no lo pude hacer. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. Esta vez vamos a empezar por las tablas de posiciones, puntualmente por la tabla de posiciones de la zona A. Obviamente acá ya tenemos los resultados sumados de lo que vamos a hablar hoy. O sea que no es que esto es lo previo, esto es lo que está ahora. ¿Y qué notamos con respecto a lo que habíamos visto la fecha pasada o lo que habíamos visto después del día viernes? Bueno, para empezar, uno de los equipos que podía sumar puntos y superar a Central Córdoba y quitarle por ahora el octavo lugar, lo logró, que fue Defensa y Justicia. Acá hablábamos de que tenía un partido complicado contra Huracán. Un Huracán que andaba muy bien, que no pierde nunca, de hecho está invicto hace un montón de partidos, y que tiene un mejor presente que Defensa y Justicia. Así todo, vamos a hablar del partido un poco más adelante, pero Defensa y Justicia consiguió un empate de visitante, inclusive con un jugador menos, cosa que para mí es un buen empate, ya que por ahora lo mete en clasificación. Ahora, todavía falta jugar, por ejemplo, Independiente Rivadavia, que juega contra Aldo Civi mañana, o hoy, digamos. Entonces, posiblemente si consigue el resultado del equipo mendocino, vamos a ver que ese empate para defensa no va a ser tan valioso. Pero para mí, de todas formas, es el resultado más relevante. Después, ¿qué podemos notar? Bueno, puedo ver que Estudiantes y que Barracas tienen 20 puntos. Que como que no los damos todavía por clasificados, digamos. Vamos a intentar desconfiar de ellos. Barracas tiene que jugar contra Argentinos mañana y después Estudiantes perdió esta fecha. Estudiantes viene como en una caída de puntos que vamos a ver si termina haciendo que se quede fuera. Yo creo que no. Más que nada tanto porque Estudiantes mismo vaya a irle bien o mal, sino porque siento que hay que ver si los demás pueden llegar a superarlo. Creo que Estudiantes con ganar un partido casi que se mete. Pero bueno, como para dar una alarmita ahí, después en cuanto a los últimos lugares, no hay muchas noticias, sigue estando Alto Civi. Así que en este caso, en esta zona, no hay muchas noticias más allá de ese pequeño cambio y de que Boca, parcialmente, antes de que jugar Argentinos Juniors, fíjense que está puntero por una diferencia bastante considerable. Si Argentinos no gana, Boca ya le faltaría muy poco para cerrar ese primer lugar, inclusive a una fecha antes de lo que sería el cierre del torneo de apertura. En la zona 2 tenemos que poner un asterisco, y es que ya se jugaron todos los partidos, cosa que es positiva, pero al mismo tiempo hay un partido que no se jugó. O sea, se jugaron todos los que se van a jugar, pero hay uno que se aplazó por lluvia, que es el Atlético Tucumán contra Independiente, y que podemos decir que es bastante importante, porque si Independiente gana, se pone puntero, porque por diferencia de gol estaba primero por encima de Central. Y si Atlético Tucumán gana, fíjense que ahora está en el puesto 14, pero si gana se pone a un punto solo del octavo lugar que es Instituto. Entonces es un partido que para Atlético Tucumán más que nada creo que va a ser muy importante y para Independiente supongo que también, al menos en esa lucha por tener todos los partidos de local. Lo único relevante que podemos destacar es que no se movió nada y es increíble porque habíamos visto, bueno, Vélez le había ganado a Talleres y habíamos dicho, bueno, Vélez va a depender de que se den todos los resultados para tener posibilidades. Y si bien parecería difícil que logre el Fortín clasificarse, le están dejando el lugar, porque fíjense que en este punto Vélez tiene 11 y tiene 14 el octavo lugar, o sea, exactamente la misma cantidad de puntos que tenía tras la primera jornada de partidos. Instituto perdió,
sigue en 14, Godoy Cruz perdió, sigue en 14, Talleres habíamos perdido justamente contra Vélez, Sarmiento perdió también, Gimnasia perdió también, que ya había perdido ese viernes, o sea, todos los resultados se dieron como para que Vélez tenga esperanza. Todavía tienen que darse más resultados, pero verdaderamente pueden darse. La fecha que viene hay enfrentamientos directos, no vamos a hablarlo hoy eso, pero para que lo sepan, y por ende da la impresión de que alguno va a tener que ganar, pero si esos enfrentamientos directos que se van a dar llegan a volver a empatar, Vélez va a tener chances de meterse. Y lo digo porque lo veo más encaminado que a otros equipos que están por ahí, pero que la verdad que en liga al menos no están para nada bien. Así que, fíjense, están lo mismo de siempre, da la impresión de que tras esta fecha, Platense y Riestra se terminan de clasificar, y el único equipo que parecería que podría llegar a correr es Lanús, que así todo, por lo poco que suman los demás, o sea, todos los de abajo, veo difícil que se quede afuera. Pero matemáticamente sí no podemos subestimar que puede pasar, porque en este punto está a 3 puntos 2 equipos de Lanús. O sea que Lanús tiene que al menos ganar un partido más como para decir, me meto en ese grupito de clasificados. A día de hoy, creo que si hay esperanza para que 2 equipos de abajo suban, es porque Lanús está sin ganar partidos. Y ahora, después de haber visto las tablas, vamos a repasar partido a partido un poco de cada uno, viendo principalmente qué significa para cada equipo el resultado, en el contexto que tuvieron, además de ver, obviamente, cómo fue el partido, al menos de manera resumida. Recuerden qué partidos vi, lo dije en un principio, como para que tengan en cuenta que cuando no lo vi y estoy hablando de ese partido, es porque hablo más que nada en base al resumen del partido y a las estadísticas del partido. O sea que me va a faltar información, evidentemente. Así que ahí están todos más que invitados a opinar o a decirme cualquier cosa que me olvide. Así todo, de los partidos que vi también puedo olvidar algo, así que pueden opinar también. Pero más que nada los que no vi me serviría y, rompe todo, lo agradecería además. Empezamos con un partido bastante importante, que es el Clásico del Sur. Hablamos ni más ni menos que Lanús contra Banfield. Fíjense qué nivel, esta vez ya dejamos de robar todo a promiedos, que al menos ya pusimos una pequeña grafiquita, que igual va a estar un segundo en pantalla nada más, pero es como para darle un poco más de color, ¿no? Un empate que parecería ser el típico empate de un clásico en el que nadie quiere perder, y lo es un poco, pero obviamente tiene matices. Lo que seguramente puede haber escuchado en algún lado, que es un poco lo que se dijo en el partido de los periodistas, es que bueno, Lanús es un equipo que está en un momento más de exigencia, ¿no? O sea, históricamente podemos decir que es más grande que Banfield, pero además actualmente tiene un equipo con un plantel más renombrado, tiene objetivos más altos, juega Copa Internacional, debería ganar la Banfield, ¿no? Aparte que Banfield es uno de los equipos que menos puntos está sumando, viene muy mal. Es como un partido para salir de esa racha tan larga de empates que tiene Lanús, que no para de empatar, de hecho volvió a empatar, y meter una victoria que alegre un poco a la gente, encima de local. Y por esa razón es como que el partido da la impresión de que a Banfield le sirve más. Y puede ser. Así todo, Banfield seguir empatando es algo que lo hace seguir estando pensando en la tabla baja. Creo que esta temporada Banfield tiene que aspirar a no descender. Al menos por ahora es el único objetivo al que puedo ver a Banfield luchar. Capaz que se salva tranquilo y no pelea por copas, pero yo creo que lo veo más en ese mood de estar fecha a fecha viendo qué puntos suman los demás. Un partido interesante a mi parecer. Lanús obviamente con más iniciativa en cuanto a la posesión del balón, pero la verdad es que cada partido que va Lanús es otro que veo que no entiende qué hacer. Mismo contra Melgar habíamos visto que el primer tiempo, antes de esa buena jugada de Marcelino Moreno con Cabrera, no encontraba la vuelta. Yo había dicho, me gustaba más Melgar. Este partido fue muy parecido. Inclusive en cuanto a que se puso en ventaja. Se puso en ventaja cuando a mí me parecía que hasta el punto en el que se pone en ventaja Lanús, me gustaba más Banfield. ¿Por qué? Porque Lanús es un equipo que, por nombre, como ya dijimos, por contexto, quiere ir a buscarlo, ¿no? Está obligado, está de local. Y Banfield, al contrario, le conviene jugar más de contra, sin la pelota. Tiene un equipo muy interesante en cuanto a la velocidad. Por ejemplo, jugadores como Rivera son buenísimos para eso. También Di Luciano, lateral derecho. Tiene con qué tener esa pelea. Alanis también. Pero bueno, no le era tampoco tan profundo el taladro como para llegar a meter gol, pero me gustaba más el trámite estratégicamente como lo estaba planteando Banfield. Así todo, consigo un penal Lanús, pone en ventaja con una bien pateado de parte de Salvio, y después, bueno, Lanús nunca encontró la manera de decir, bueno, voy ganando el partido. Mi rival está casi que en la lucha del descenso. Tengo que lograr la manera de que mi rival esté nervioso, yo estar tranquilo, poder jugar de contra o de una manera como para dominar y liquidarlo. O no importa si lo liquidas o no, pero al menos no sufrir y hacer sufrir un poco al rival. Bueno, Lanús nunca lo logró. Lanús nunca estuvo en chance verdaderamente de decir, loco, qué injusticia que no mete el gol. Quizás tuvo alguna jugada que lo pudo haber liquidado, que ahí es como que se lamenta puntualmente por esa chance y que quizás si lo hubiese metido, estaríamos hablando de, bueno, Lanús ganaba.
Pero así todo creo que, más allá de la falta de efectividad que pueda tener, yo lo que veo es una falta de funcionamiento. Y es raro, porque tiene nombres, ¿no? Tiene de todo. Tiene por ejemplo, fue un buen partido de Izquierdos, para mí también fue un buen partido de Salvio en algún momento. Marcelino tuvo sus destellos como siempre. Yo creo que lo que falta en este equipo, me parece a mí, es movilidad en los jugadores creativos y más creatividad en el mediocampo. Lanús, lo que pasa es que en el fútbol argentino se lo enfrenta como un equipo grande, en el sentido de que muchos equipos, más en la zona de Lanús, que hay más equipos así, le van a tirar atrás. Esto hace que tenga que tener una dificultad extra para jugar. Quizás cuando juegue contra Vasco da Gama veamos un partido más interesante Lanús, como lo fue contra Independiente, donde para mí jugó mucho mejor, que es un rival que te juega más de igual a igual. Ahora, cuando no, le pasa lo mismo que le pasa a Boca muchas veces, a Lorenzo, a River. Ten en cuenta la manera. ¿Cómo hace Boca, River, San Lorenzo, todos los demás equipos? Bueno, a veces tienen un talentoso que aparece, como es el caso de Marcelo Moreno en Lanús, y otras veces tienen que hacer otras cosas más colectivas. Bueno, Lanús tiene que empezar a hacer estas cosas colectivas. ¿Qué pueden ser? Y intentar más paredes, intentar sobrepoblar un lado de la cancha. No sé, yo no soy el técnico de Lanús. Evidentemente hay mil maneras de ser creativo colectivamente. Lanús no las encuentra. Y para mí, obviamente, el que apunta en ese sentido, además de que los jugadores no están siendo individualmente desequilibrantes, es el técnico. Banfield me sigue gustando, es un equipo que partido a partido que veo, digo, la verdad no entiendo por qué tiene tan pocos puntos, pero bueno, también tiene sentido por la falta de efectividad, es un equipo que muchas veces tiene menos plantel que el rival, y quieras o no, eso también te afecta. Pero me parece un equipo sólido, competitivo, y que acá se queda con, evidentemente, la mejor cara de los dos. Inclusive el segundo tiempo, si te fue a buscar el empate, sin demasiada claridad, pero diría que lo merece, porque por cómo jugó estratégicamente y por la profundidad pequeña que logró tener, en contrario con la nula de Lanús, me parece que es un buen empate, que igual no es bueno, ya dijimos, por tabla no es nada bueno, pero sí por la esencia que tiene el partido, ¿no? Por lo que significa para ambos y que, bueno, vuelve a empatar Lanús. Fíjense que Lanús, si hubiese ganado este partido, no solamente ganaba el clásico, sino que arriba Copa para bien parado, sino que también se clasificaba. O sea, era un partido súper importante y no lo aprovechó. Recordemos que Lanús este partido, si no hubiese sido el clásico, quizás lo hubiese jugado con suplentes, porque ahora juega justamente en Copa un duelo bastante importante contra Vasco da Gama, en Brasil. No lo pudo jugar con suplentes, obvio, porque jugó el clásico. Y esto vamos a ver que justo se dio varias veces en partidos en los que uno pensaría, bueno, da para suplentes, pero no se dio porque la importancia del partido de liga, cosa que habla bien de cómo valorar la liga. El siguiente partido, evidentemente, estamos haciendo orden cronológico, así que va a ser el de Huracán contra Defensa y Justicia. Un partido que hablábamos que tenía importancia por el tema del punto que logró Defensa para actualmente estar en el octavo lugar. Y por Huracán, ¿qué simboliza este resultado? Bueno, no importa, pero vamos a ponerlo en pantalla 1-1. Y tendríamos que agregar acá que hubo un expulsado del lado de Defensa y Justicia, así que imagínense una rojita ahí cerca del escudo que todavía no lo agrego en mis placas, pero que debía agregarlo lo más pronto posible. Este partido fue interesante y ambos me dejaron buenas sensaciones. Acá nuevamente tenemos que hablar de una cosa. Ambos juegan Copa. Ambos juegan Copa y ambos partidos bastante importantes. Contra un rival muy directo, juega Huracán, que juega contra América de Cali, que aspiraría a ser un equipo o que lo deje fuera o que le pelee el primer lugar. Veremos qué termina haciendo, pero igual es importante. Y después Defensa y Justicia, que juega contra Universidad Católica, que actualmente es el primero de su grupo, juega en Ecuador. Creo que Defensa, lo que pase este partido que viene, puede empezar a encaminarlo. Va a ser un equipo que esté cerca de quedarse afuera o que esté mucho más cerca de pelear el primer lugar. Cosa que Huracán no, Huracán está más bien más acomodado. Ambos jugaron relativamente con titulares, aunque Huracán tiene sentido porque tiene un mejor momento, tiene más holgadez y este partido le importaba un poquito menos. En la delantera quizás algunos jugadores utilizó nombres más suplentes y hasta capaz que en el medio también. Pero en general si uno analiza los equipos, la mayor cantidad de jugadores son jugadores que estamos acostumbrados a ver. Pero reitero, defensa quizás prácticamente sin ningún jugador que podamos considerar suplente como tal, sacando a Delgado, pero igual es un tranquilamente para ser titular. Y en el caso de Huracán sí, con mayores recambios. ¿Por qué digo que este partido puede ser bueno para los dos? Primer tiempo, Defensa y Justicia mostró algo muy interesante y es su cara contra un equipo superior. O sea, jugó un partido inteligente, muy bien de contra. Huracán quedó mal parado un montón de veces y utilizó un arma muy interesante que la vimos muy bien en Vélez en su momento, que es a Javier Osorio. Excelente jugador, más allá de su vida personal, que obviamente sabemos que no lo queremos para nada. Y que Defensa demostró mucha plasticidad y un juego mucho más directo, mucho más peligroso que casi todos los últimos partidos que veníamos viendo, incluyendo los de Copa Sudamericana y los de Liga. Sale del pozo de jugar mal casi siempre, o un juego mediocre, aburrido, quizás sacando el partido contra Tigre, que lo perdió igual, y se mete en un partido más interesante, más encima contra un rival valioso, como es Huracán, un rival peligroso.
y para mí lo estaba jugando mejor. Todo el primer tiempo incluso tuvo más ocasiones de gol matemáticamente hablando, pero también en cuanto a las más claras oportunidades, ser más profundo, ser más interesante para atacar, era Defensa y Justicia. Esto me enciende dos alarmas. Por un lado, pienso que defensa contra equipos mejores puede ser mejor, cosa que habla bien del próximo partido contra un equipo que va a tener que jugar de visitante de nuevo y contra uno que viene bien. Le tengo fe. No le tenía mucha fe antes de este partido. Y Huracán me da miedo contra América de Cali, porque es un equipo que tranquilamente te puede hacer mucho mejor lo que hoy te hizo defensa. Y quedó muy mal parado, de hecho Valiente tapó un par de pelotas, o un par de salvadas en la línea. Huracán digamos que no arrancó jugando el partido con demasiada intensidad. Ahora, arrancó ganando defensa, como ya dijimos, gol de pelota parada, pero igual estaba jugando lo mejor. Y después, en el mismo primer tiempo, al final, le expulsan a Soto, el lateral izquierdo chileno, buen jugador, uno de los referentes a mi parecer del equipo, por la amarilla a Defensa y Justicia. A partir de ahí fue un monólogo de Huracán. Y es por la parte que dio que Huracán también deja buena imagen, porque después de la expulsión se hizo cargo del partido y que no lo haya ganado es de milagro, porque realmente Bolívar tapó varias pelotas y Huracán logró desbordar, tuvo buenas combinaciones, por ejemplo, a través de Gil, a través de los extremos, el gol del Escano, que es un pibe que era uno de los suplentes, Miljevic muy participativo por izquierda, por el medio. Huracán mostró su fútbol finalmente y al final, bueno, lo empuja, lo empata y casi que lo gana y lo tuvo que haber ganado. O sea, obviamente en el 11 contra 11 fue mejor Defensa y Justicia, pero bueno, te hizo expulsar a un jugador que puede ser, después de eso, Huracán lo mereció ganar. No lo pudo ganar. Así todo que no creo que se haya ido enojada la gente con Huracán, obviamente están contentos, siguen invictos, no perdieron. Pero si ganaban, al menos seguían en la lucha por el primer lugar. Me parece demasiado ambicioso a esta altura quejarse por no quedar primero. Estás bien en Copa, estás bien en Liga. Pero bueno, si somos quisquillosos, eran 3 puntos que te pudiste haber llevado con un jugador más y que no pudiste. Pero en el futbolístico, miedo al principio, después bien, ¿no? Con el contexto más favorable hicieron la tarea. Y que no es poco decirlo, porque muchas veces hemos visto equipos que con un jugador de más no saben qué hacer. Así que evidentemente hay que valorar esa clase de partidos. Pero bueno, un punto que hasta cierto punto le sigue más a defensa, pero al mismo tiempo medio que no le sirve a ninguno de los dos. Por cierto, quería decir que este fue mi partido favorito de todos los que voy a hablar hoy. El que más me gustó. Y eso que no lo vi, obviamente, ya lo dije antes. Pero por lo que vi, fue el que me parece que fue el mejor partido de todos. Seguimos con la victoria de Boca contra Estudiantes de La Plata. Y nuevamente tenemos un partido que hay que destacar. Estudiantes juega entre semana y un partido muy importante. Así todo decidió no poner suplentes. ¿Por qué? Supongo que porque era contra Boca la Bombonera. Y me imagino que como Estudiantes no viene bien, era un partido como para recomponerse con un buen resultado. No se dio, cosa que habla aún peor de Estudiantes. No porque haya jugado un mal partido, que ahora vamos a hablar un poquito, sino más bien porque apostaste este partido, supongo yo que por un tema de ese estilo, o quizás para, qué sé yo, no sé para qué, pero pudiste haber rotado un poco más y te salió mal. O sea que este equipo que no lo puedes recuperar sigue estando mal y tenés un partido muy importante ahora. Contra otro equipo que tampoco viene tan bien como Botafogo, pero bueno, hay que ver qué pasa en ese encuentro. Realmente Estudiantes corre riesgo, por el gran nivel de la U, de quedar fuera de la Libertadores en fase de grupos por segundo año consecutivo. Es algo que no le puede pasar a Estudiantes con todo lo que invirtió y con toda la esperanza que hay, y con lo bien que llegó a jugar. ¿Qué pasó en ese partido? Bueno, el primer tiempo Estudiantes jugó mejor. Demostró esto que muchos pensamos, digo muchos, en realidad yo pienso, que es que Estudiantes en los partidos importantes juega bien. Es un equipo intenso, que domina el mediocampo, que te puede contraatacar, que te puede dominar, que te puede presionar. Y a Boca le costó un montón, estaba trabado. Capaz que tenía la pelota, pero no sabía qué hacer. Y Estudiantes defendió perfecto y hacía todo bien, sacando quizás la parte de la profundidad. Pero lo que daba la impresión era que si el partido seguía con esa tendencia, tarde o temprano, la lógica era que Estudiantes lo gane en una jugada vertical o hasta de presión, y que Boca cuando la tenga no sepa qué hacer, no que Boca en algún momento se recupere. ¿Qué pasó? Estudiantes cuando supo tener el dominio táctico del juego, cosa que es meritorio porque Boca en la Bombonera juega bastante bien, o al menos no suele ser tan dominado, no supo sacar ventaja en el marcador. Eso fue porque justamente no tuvo tantas ocasiones, porque fue un partido en el que Boca tuvo mucho la pelota, pero la tuvo, viste, de manera pasiva, entonces se come mucho tiempo del encuentro en transiciones lentas, que ni siquiera son transición, ¿no? Son momentos donde no pasa nada. Obviamente a Estudiantes esto no lo benefició porque hubiese preferido un partido más vertical por cómo se daba todo. Así todo, jugó bien, jugó un buen primer tiempo para mí, que habla de que estaban jugando ese partido con unas ganas de ganarlo de verdad. No era un partido de relleno más allá que lo pueda hacer por los objetivos en esta tabla de Estudiantes. Ahora, el segundo tiempo Boca, entendiendo lo que había pasado, salió a jugar con mayor intensidad, empezó a justamente Boca a ser el que presionaba más, o sea que básicamente intentó jugar juego con fuego.
empezó con un juego más pasivo y de intento de dominio y termina con un juego más agresivo, de intento de quite, de presión. Es cuando Boca se empezó a soltar más. Así todo el primer tiempo ya había mostrado destellos a sus jugadores más talentosos, como puede ser Palacios o Zenón. Boca los pudo potenciar aún más con un juego más agresivo aún. En el segundo tiempo Boca logró, por ejemplo, generar errores en la salida de Estudiantes que le generaron, por ejemplo, un gol. Y Boca evidentemente lo gana bien en el segundo tiempo. Pero quizás la impresión que da es que si Estudiantes hubiese sacado también la ventaja cuando jugó mejor, el partido no hubiese sido un empate, pero hubiese sido un resultado un poco más corto. Y que bueno, también Boca, además de haber tenido esa buena respuesta táctica, y habla bien de Gago, tuvo una buena respuesta en la efectividad, además de haber empezado mejor. Boca con esta victoria casi que se asegura el primer lugar del grupo, pero obviamente Boca este torneo le importa tanto porque no juega Copa y es un equipo muy grande, que bueno, es como que este tipo de victorias, si tuvieras al mismo tiempo en Copa Libertadores, en tu grupo con 4 puntitos, sería una victoria buenísima. Ahora, lo sigue siendo ahora también, pero ahora no te alcanza. Ahora la fecha que viene juegas contra River, y si no ganás contra River, todos estos puntos que ir sumando, no es que no importa, ¿no? Pero era como que todo este momento era una preparación para ese partido contra River y para los partidos de playoff. Entonces es como que la exigencia que tiene en la espalda de su gente y simplemente por lo que es, por el plantel que tiene, hace que, bueno, quieras o no, no le alcance con tanto. Este partido es bueno igual, porque volvió a jugar bien para mí después de un par de partidos que venía... y con un equipo difícil, o sea que se le puede decir a Boca al fin ganó un partido de estos que no suele ganar últimamente. Pero bueno, también hay que tener en cuenta la pequeña detalle que el primer tiempo no fue bueno, que capaz otro equipo en el primer tiempo no te perdona y ya empezás perdiendo y ahí es otra cosa, lo que pasó con Newells. Y también te puede pasar, perdón, y también hay que decir que Estudiantes no viene bien. Es un equipo bueno, que podríamos por eso considerar este partido importante, pero no viene bien. Así todo, más cosas que buenas que malas para Boca. Y obviamente Estudiantes no es un partido que le importe mucho, pero el problema es que se acumulan muchos resultados negativos acumulados justamente. Entonces, veremos cómo le impacta. Sabemos que Estudiantes los partidos importantes se le vienen ahora. Ahora mismo, literalmente. Los que se vienen ahora son los importantes. Entonces, veremos si se recupera para esos que son importantes de verdad o si todo este recorrido en bajada termina siendo lo que hace que la temporada de Estudiantes se termine arruinando. Yo tiendo a pensar que no se va a arruinar, pero quizás no sea tan buena como yo me esperaba. En el video pasado anticipábamos que el Riestra San Lorenzo iba a ser posiblemente el partido menos importante de todos. Lo que no habíamos anticipado es que posiblemente también iba a ser uno de los menos aburridos. Perdón, uno de los más aburridos. Y es lo que igual yo pensaba. Pero dije, quizás nos sorprende, más allá de que no es muy importante, porque son dos equipos medianamente acomodados, encima juegan en la cancha de Riestra. Mira si nos pegan un lindo partido, pese a que no suelen darnos ese tipo de partidos. Y digo lindo en torno a no muchos goles, sino simplemente un trámite interesante. No fue así. Placa, por favor, un 0-0 entre dos equipos que, como ya digo, no jugar ninguna copa, al no tener objetivos secundarios más allá de lo que es la Copa Argentina, ¿qué tienen para ofrecernos? Encima ambos juegan parecido, y encima a San Lorenzo este tipo de partidos de visitante contra equipos defensivos, o al menos de esta índole, equipos duros que no te van a jugar de una manera agresiva, no les da muy bien. De hecho, San Lorenzo esta temporada está preparadísimo para los playoffs. Yo creo que contra cualquiera que se enfrente de los potentes, no sé si les va a eliminar, pero les va a complicar la vida. Ahora, si le toca contra uno como Riestra, capaz que pierde por penales o pierde, porque hoy, por ejemplo, todo el primer tiempo no jugó bien. Este fue un equipo, como siempre, duro de roer, presionando desde el medio, con un buen Celis, con buenos laterales, entre ellos, que si me olvido, Sansot. ¿Cómo lo convirtió en lateral ese tipo? Bueno. Y después, obviamente, con los faros en el área peleando, San Lorenzo sufrió un poco. Pero poco a poco el partido se fue tornando más en que San Lorenzo, por la responsabilidad de ser el equipo que tiene quizás un plantel un poco mejor, de ser el equipo más grande, o porque Riestra también el empate le servía, terminó siendo que el que lo vaya a buscar. ¿Con qué jugadores buenos? Y unos destellos de Muniain, los laterales subiendo, Herrera, Aes, Ceruti con algún centro, Bombergar. ¿Lo mereció ganar San Lorenzo? Sí. ¿Es descabellado que empaten? No. ¿Quiero hablar mucho más de este partido? No. Así que, bueno, un empate 0-0 que puede haber sido un 1-1, un 1-0 a favor de Riestra si lo ganaban en el primer tiempo, un 1-0 a favor de San Lorenzo si lo ganaban en el segundo. El empate a San Lorenzo ya es casi que tiene asegurado el cuarto lugar. Sería raro que no quede cuarto San Lorenzo. Por ende, es lo más importante, quedar cuarto, porque te aseguras un rival de los más débiles, comillas, ¿no? Porque creo que le toca a Racing a esta altura, pero bueno, veremos. Capaz que le toca a Tigre, que es un poco más fácil que Racing por él. Y Riestra es como que se clasifica con este empate también, así que, bueno, no,
no quiero perder tiempo en esto porque ya más o menos todo lo que pasó lo dije y hay partidos más importantes. Por ejemplo, el que vamos a hablar ahora, que justamente es un clásico del Cuyo, San Martín de San Juan, que ganó contra Godoy Cruz. Y este partido tiene una característica súper interesante, tiene muchas aristas y es muy importante. Esta victoria de San Martín es casi que la bisagra que define si se salva o no se salva. Si no ganaba este partido, descendía. No es así, ¿no? Pero sentimentalmente puede que se lo sea, porque venía muy mal, sin sumar puntos, último en las dos tablas, y con esto empata al Dosivi en puntos. El Dosivi tiene que ir a Mendoza esta fecha, o sea que pueden quedar empatados en puntos con el Dosivi, ambos en zonas diferentes. San Martín lo ganó bien, sí, no fue un gran partido, pero la gran diferencia entre San Martín y San Juan y Godoy Cruz en este partido es que San Martín y San Juan lo jugó como realmente lo que era. Un partido que para los promedios y para la tabla general es importantísimo para salir del pozo, para salir de la mala racha y contra un rival que tenés rivalidad. Los hinchas lo gritaron y los jugadores se tiraban y se esforzaban, intentaban presionar, incomodaban los tiros de Godoy Cruz en cada ocasión. Ese detalle, ese plus, tácticamente influye un montón, cuando encima Godoy Cruz es un equipo que para mí venía en mejoría, pero detalle, no se le da bien a Godoy Cruz este tipo de partidos así, porque a San Luis le conviene un partido más laxo, como le pasó contra Sportivo Luqueño o contra Atlético Grau, que fueron dos partidos que tenía protagonismo y tenía la obligación Godoy Cruz de ganar, por un tema de plantel, de liga, pero que al mismo tiempo los equipos rivales no le ofrecieron intensidad táctica, sino más bien lo contrario. Intentaron jugarle de igual a igual. Entonces, este partido no es que San Martín no fue jugado de igual a igual, pero le fue jugar con cierta intensidad y agresividad, pero la agresividad no solamente en querer ir a buscarlo o tener la pelota, sino también en las cuestiones, para mí, más concomadas de Cruz, que tienen que ver con lo defensivo. Si hablamos de que a Lanús se le complica crear, imagínate a Godoy Cruz, y después del 1-0, gol de Tolosa de cabeza, Godoy Cruz no supo qué hacer, y tuvo un montón de ocasiones, entre comillas, aproximaciones, y San Martín lo sufrió al final. ¿El empate estaba mal? No, el empate capaz que hasta era lo más justo, pero al mismo tiempo Godoy Cruz nunca entendió bien cómo jugar el partido. Se había trabado, no jugó bien el mediocampo, no estuvieron bien los delanteros, Andino tuvo una que otra, pero no lo jugó con la intensidad que un clásico refiere, ni con la capacidad colectiva que un clásico pide, y me parece que en ese sentido San Martín lo gana bien. Ahora, si hablamos simplemente, netamente, y que es para mí algo que no hay que hacer, de acumulación de ocasiones de gol, mérito acumulativo cuantitativo, sí, Godoy Cruz le pareció empatar, porque tuvo ocasiones todo el segundo tiempo, y de hecho desbordó a veces y se metió en el área de manera peligrosa. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba al área Godoy Cruz? ¿Por qué Godoy Cruz no pudo ganarlo? Porque cuando llegaba al área, ¿qué pasaba? Lo que hablábamos antes. Se tiraban, se esforzaban, intentaban llegar siempre. Y ese esfuerzo extra es lo que diferencia un partido en el que te empatan, o en un partido en el que no terminas sumando puntos, a un partido en el que ganas 1-0. Bien por San Martín, este partido no lo vi, así que por esa razón hablo menos, o al menos quizás hablo peor, mejor dicho. Pero es una victoria clavísima. Y para Godoy Cruz, más allá de que está pensando en la Sudamericana, y que en algún punto sería un lujo para Godoy Cruz clasificarse a playoff, y además que hay que ver qué puede hacer si se clasifica a playoff. Guarda, pues victoria contra Boca, ya veo. Es que para Godoy Cruz este partido, con los resultados que estaban dando, era la posibilidad clarísima, contra el peor equipo de todos, de clasificarte, de meterte en zona. Si ganaba estaría en zona. Pero no está, ¿por qué? Porque perdiste contra el último. Es un clásico, es un partido aparte para Godoy Cruz, pero no deja de ser el último. Entonces, evidentemente para Godoy Cruz es una derrota muy dolorosa en dos sentidos. Por la rivalidad, también por el juego, y en tres sentidos también por el contexto. Esta semana juego con titulares, de hecho Godoy Cruz juega contra Gremio, que sería el partido por el primer lugar, que en realidad no va a ser el primer lugar, porque evidentemente Gremio va a quedar primero, y Godoy Cruz no va a perderle ese lugar a priori. Guarda, a priori. Si es un partido que si Godoy Cruz suma puntos, es como que se asegura que la clasificación en alguno de los partidos contra Gremio. Aunque igual eso es cosa de los videos de los sudamericanos, no me meto acá en esto. El equipo que hace la tarea es Platense. Platense está siendo ese escalón entre los equipos buenos, competitivos, que quieren ir a copas internacionales y todo el resto, que son todo lo que está en la zona de Platense y algunos poquitos de lo que está en la otra zona, pero diría que la mayoría que está en la zona de Platense. No es por decir que la zona es más fácil que la otra. Son sorteos y se dan así. También cuando hay equipos parecidos, también en cierto punto
no sé considera lo contrario de potenciarte, pero es como que se reducen a sí mismos, ¿no? Capaz que si uno de los equipos de esta zona estaría en otra zona, tendrían otras chances o otro juego. Pero bueno, no sé qué estoy diciendo ahora. El punto es que Platense está haciendo esa tarea porque contra este tipo de rivales gana los partidos, o al menos no los pierde. Y este partido Platense lo que hace es decir, yo soy un equipo que no tuvo tantas chances de salir campeón en la historia. Tuve una final hace poco de la Copa de la Liga, pues no quiero jugar otra, quiero tener otra chance de pelear. Y es un equipo que va a pelear. Yo lo pongo a nivel parecido al de San Lorenzo. Obviamente quizás un poco menos talento, quizás. Pero así, un equipo similar que te agarra contra un equipo de estos buenos que está en el primer puesto de la otra zona y te lo puede ganar porque es muy inteligente, porque tiene muy buenos técnicos y porque este partido demostró, por ejemplo, en un partido muy picante de visitante contra Sarmiento, que si te ganabas, te empataba en puntos, no te empataba, te quedaba un punto, pero bueno, el punto es que se te vería ahí nomás, que puede ganar. Y Sarmiento igual no jugó tan mal. De hecho, tuvo varias ocasiones bastante claras, dos de Carvajal más que nada. Hubo un error garrafalísimo de Salomón, que para mí es tremendo lo que le duele la salida de Suso a Platense, porque Salomón no se compara. Porque Suso fue a Gimnasia. ¿Por qué se fue a Gimnasia Suso? Digo, bueno, no importa. Es un equipo más grande históricamente, pero le iba bien, ¿no? Igual no le va mal en Gimnasia, pero el punto es que, qué sé yo, estabas en tu lugar en el mundo, Suso. Yo te amaba, Suso. Pero bueno, el punto es que Salomón se mandó una cagada y la desperdició una jugada bastante clara Sarmiento. Después de un par de errores y alguna jugada de Sarmiento, Platense tuvo el dominio del partido con Herrera muy bien, con Juárez muy bien. Juárez, no, sí, el mediocampo con buenas distribuciones, con buenas paredes, con jugadas en las que aparecen los laterales de sorpresa y te tiran centros. Platense se mete en el área y tiene jugadas interesantes. Y bueno, consigue con un buen mainero, ley del ex, según TNT Sports, que sí es verdad, un gol, pero en un contexto en el que Platense lo merecía. Y después Sarmiento pudo buscar el empate. De hecho, el empate a Sarmiento le servía porque lo empataba en puntos con Instituto. O sea, lo ponía parcialmente en zona de clasificación. Y aparte se mantenía esa racha de empates y seguía invicto, digamos, en ese tramo de partidos. No era mal el empate. Y de hecho tuvo bastantes ocasiones claras. Entró Rentería, que es un delantero creo que colombiano, que no lo había visto nunca todavía en Sarmiento, y que tuvo algunas ocasiones en las que ganó en pelotas largas o pelotas paradas y generó peligro. Las dos veces tuvo que atajar Cosani, la primera una pelota muy complicada y la segunda una pelota más fácil, pero las dos veces sufrió ahí y por poquito, bueno, casi le meten el empate a Platense. Que el empate a Platense no le era tan dañino. O sea, la victoria te asegura la clasificación del todo, el empate casi que te lo aseguraba también, pero bueno. El punto para Sarmiento, para Platense era no perder. Para Sarmiento, hasta el empate le pudiera haber servido en el contexto actual, pero en ese contexto, antes de que juegue Instituto, era más para ganarlo. Aparte que no es que Platense es imposible de ganar, pero en cierto punto lo es. Porque para Sarmiento, hoy, ir a buscar un partido contra Platense es jugar contra un equipo que sabe defenderse muy bien y que tiene todas las maneras para anularte. Al mismo tiempo que te va a contratar bien, te contraatacar bien, porque tiene jugadores como Mainero, por ejemplo, como Ronaldo Martínez, que para jugar de contra es interesante y que no sé cómo puedes hacer para plantearle un partido, para buscarlo a Platense siendo Sarmiento. Con los recursos y con el lectivo que tiene Sarmiento, que es un equipo más parecido al de Platense. Entonces, lo más lógico era que pasa algo como lo que pasó, que casi lo gana al principio del partido con un error en la salida, una presión, ese tipo de jugadas en las que tenés pocos metros, pero más allá de eso era difícil. Así que era un partido complicado, pero que por planteles quizás se puede pensar en que no es tan imposible ganar para Sarmiento, aunque yo sí consideraba que era bastante difícil. Así todo, yo tenía una esperanza de que Sarmiento ponga un poco de picante en el grupo y gane ese partido. Más que nada porque venía a ganar la Vélez y era una victoria muy así de esas que te dan ganas de jugar a la pelota. Pero bueno, terminé perdiendo. Y Sarmiento, la fecha que viene creo que juega contra un equipo muy directo. No sé, contra Instituto o... Un equipo así, muy de la zona. No quiero mentirles, pero hay un partido muy directo en ese grupo y Sarmiento lo va a jugar. Así que bueno, va a tener otra oportunidad la fecha que viene con un rival más fácil que el Platense seguramente. Así que, dicho esto, cerramos con el último partido que nos queda, que es el de Rosario Central contra Instituto. Justamente, el susodicho Instituto que estaba en el puesto 14, había perdido Godoy Cruz, había perdido Talleres, y Atlético Tucumán no había jugado. Parecía como que todo se daba para que el Instituto venga a Rosario, rompe el invicto. Bueno, era difícil, era el puntero, era un equipo de los mejores de la liga. Y nuevamente, esta especie de escalón que hay entre los equipos buenos y los equipos que están como en esa zona en la que da la impresión de que no van a pelear por nada, que capaz que no es un equipo para descender el Instituto, ¿eh? Es un equipo competitivo, interesante, ¿no? No digo que sean malos. De hecho, yo no creo que ningún equipo sea verdaderamente malo en este torneo. Quizás el equipo malo que vi en la Liga Argentina
Diría que fue Arsenal cuando descendió. Y así todo, le ganó a River en el Monumental, por ejemplo. Pero me parece que sí tenía como una especie de nivel muy por debajo de la mayoría. Esta temporada ni siquiera San Martín de San Juan, que venía mal, lo considera ese nivel. Pero, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, Instituto. No fue un partido tan malo. De hecho, se notó que Central, de local, no quiere perder nunca, quiere ganar todo. Jugó un partido competitivo, digamos. Pero Instituto también. Se notó que quizás si hubiese sido la fecha 1, hubiese jugado el partido más conservadormente. Y no, lo fue a buscar bastante. Y fue interesante. Buscando a Klimovic, me gustó la banda derecha, con Lázaro y con Franco. Además sumándose Lodico. El partido de McAllister desde atrás, sumando con pases, es interesante. Alex Luna está en buen nivel, es muy desequilibrante. Y se centra y se te mete. Instituto tuvo sus oportunidades. ¿Qué pasa? Le faltó pases, le faltó un pase definitivo. Tenía capacidad para adelantarse, para desbordar por la banda, pero desbordar, no desbordar de verdad. O sea, superar al lateral y meterte, sino simplemente llegar hasta ese lugar cerca del área y ver si tira un centro. Eso no le sirve, porque ¿qué le va a tirar un centro? No tenés un 9 como tal en el instituto. Y encima tenés a Mayo y Quintana, que son buenos en juego aéreo. Entonces, bueno, la estrategia del instituto le faltó un pasador. Tuvo una jugada en el primer tiempo, que Lodico filtró un pase. No, Lodico no, Lázaro creo que. O sea, Lodico para Lázaro, Lázaro filtró un pase muy interesante para Klimovic, que eso es lo que tenía que hacer, filtrar pases así. Pero lo hicieron capaz que una o dos veces en todo el partido. Y justo esa le desaprovechó Klimovic, o creo que la atajó Werner. Pero bueno. Central después, cuando logró tener más la pelota, que fue el resto del tiempo, tenía un manejo más interesante y más profundo además. Lo que logra hacer muy bien es que como instituto está un poco adelantado en la cancha por esta necesidad de resultado, muchas veces los agarraba en transiciones. Como por ejemplo el gol, que es el 1-0, que es el más importante porque es el que rompe el partido, que es una buena conducción con varios jugadores de instituto retrocediendo, pase hermoso de Giacone en el segundo palo, Santi López, ¿no? Lo termina metiendo. No, sí, Santi López, o sea, sí, capaz que me equivoco, pero creo que Santi López. Pero bueno, igual transicional. Pues ya venía teniendo algunas ocasiones, inclusive sin transiciones, donde se combinaban Sandes con Campas, con Santi López. Son todos jugadores interesantes que se meten, sabe jugar central, está conectado, tiene buen fútbol. Un partido interesante y que sigue demostrando que está para pelear. No sé si le va a dar para salir campeón, pero podría ser, tranquilamente, porque es un equipo muy serio. Quizás este fue un partido que fue más fácil que otros porque, como digo, su rival no hizo lo que a veces le duele a Central, que le dolió, por ejemplo, el partido contra Platense pasado, que es cuando son más defensivos. Pero hay que ver qué le toca en la siguiente instancia. Capaz que le toca un equipo más parecido a lo que le pasó hoy y eso hace que Central sea un equipo muy, muy, muy peligroso. De hecho, contra estos equipos siempre es un equipo muy bueno. Y bueno, para el Instituto hay que decir que es una oportunidad desaprovechada. No, es un equipo difícil, lo jugaste de visitante. No se le puede pedir mucho. Aparte que lo fueron a buscar bastante bien. Creo que Instituto es el equipo que está mejor parado hoy, tanto por puntos, por tener un puntito más, como por fútbol, para clasificarse octavo. Hay que ver si lo logra. Porque a veces, más allá de lo que haya pasado hasta ahora, no tiene nada que ver. Pero bueno, creo que es el que está mejor parado. Pero bueno, como digo, hay que ver lo que pasa. Por último, y creo que esta tecla toca apretar acá, tuk, esos son los partidos que quedan en la fecha. Tigres a Belgrano, es de la otra zona, de la zona que está más aburrida por la parte final. Veremos qué pasa. Tigre como para buscar quedar en los primeros cuatro, Belgrano como para ganar y pelear las últimas fechas. Interesante. Tigre viene dos derrotas seguidas. Argentinos Barracas, Argentinos como para pelear el primer lugar, Barracas como para sellar la clasificación o buscar un puesto más alto. Creo que Barracas no, a este partido no le importará mucho, pero viene de perder en Copa Argentina, así que veremos. Y después el partido más importante de mañana, que es el único que voy a ver. Desgraciadamente, mañana estudio y tengo la posibilidad de solamente ver un partido de fútbol argentino, que bueno, es el más importante por suerte. Que en Aldo Civi, que tengo ganas de verlo, que viene jugando mejor, contra Independiente Rivadavia. Siento que Aldo Civi le va a amargar la victoria Independiente, pero no sé. Recordemos que Independiente tiene la característica de que viene a jugar en 3 semanas. Veremos cómo afecta ese sentido a un equipo que no está tan acostumbrado. 40 minutos, 7 partidos. Mañana quizás hago un videito cortito, resumiendo no todas las fechas, sino los 3 partidos de estos, pero viendo cómo quedaron todas las tablas, cuando todos los partidos y viendo la fixture de la fecha que viene. Todo este tipo de videos, dales apoyo, te lo pido por favor, porque estoy 40 minutos grabando y obviamente quiero que le des un like, quiero que comentes, que digas qué buen video, que digas me gustó o que digas
algo y más interesante todavía, que sería decir, che, sí, qué interesante este equipo, me gustaría que menciones esto. Recuerden que yo, cuando analizo partidos en resúmenes así, cuando analizo varios partidos en un video, no analizo de verdad los partidos, o sea, trato de sacar un extracto del partido. Ahora, si analizaría el partido solamente en un video, ahí hablaríamos obviamente de cuestiones mucho más específicas, tácticas, individuales, que hoy no estoy mencionando. Si ustedes quieren que haga un análisis más específico de algún partido, pídalo y lo hago, obviamente con tiempo antes de que se juegue el partido. Y podríamos hacer quizás uno por fecha o dos por fecha de los que hagamos por una encuesta, por ejemplo. Y una cosa más. Esta semana se viene un video sobre el Balón de Oro, suspenso, además del video de mañana. Y el jueves ya tenemos video de Copa Libertadores. El viernes, directo de Copa Sudamericana. Atentos, en directo, en vivo, hablando todo de lo que pasó en la Copa Sudamericana. Y bueno, eso es todo lo que hay. Síganme en TikTok, síganme acá y me voy porque ya estoy rozando los 40 minutos.